Les juro que no soy el tipo de persona que cree en estas cosas. Antes de la estatua, mi mayor preocupación era pagar la renta a tiempo y que no se me echara a perder la leche en el refri. Pero ahora soy el tipo de persona que revisa 2 veces si la puerta del closet está bien cerrada. Todo empezó el sábado pasado en el mercadillo de antigüedades. Iba buscando una lámpara vieja, algo con carácter, y en un puesto de un señor mayor que olía a naftalina y polvo, la vi. Estaba en una caja de madera desgastada, con unas letras doradas casi borradas que decían La Estatuilla. No era un juego de mesa normal. Dentro, sobre un terciopelo sucio, había una figura de porcelana. Un niño, no más alto que mi mano, con un rostro demasiado sereno para ser real y una sonrisita leve, casi imperceptible, que en lugar de dulzura, transmitía una paciencia infinita. El viejo me miró por encima de sus lentes. «Ese no es un juego para cualquiera», dijo. Su voz era como el crujir de la madera vieja. «Está peligrosamente adictivo». Por supuesto, eso solo hizo que mi curiosidad creciera. Le pagué lo que pidió, que fue casi nada, y me la llevé. Esa noche en mi departamento saqué la caja. El manual era una sola hoja de papel amarillento. Solo tenía 3 reglas. 1. Coloca la estatuilla en una habitación donde pases tiempo. 2. Después de la medianoche, nunca la mires directamente. 3. Gana quien aguante más tiempo sin volverse loco. Pierde quien la vea sonreír. Me pareció una tontería macabra, pero divertida. La coloqué en una repisa de mi estudio, dándole la espalda para que fuera más auténtico. Me reí un poco, me preparé un café y me puse a trabajar. Fue como a las 3 de la mañana. El sueño me pesaba y me desperté con un sobresalto, con el corazón acelerado. No había escuchado ningún ruido. Era solo una sensación. La sensación de que ya no estaba solo en la habitación. Sin pensarlo miré hacia el estudio. La puerta estaba abierta y desde mi cama podía ver la repisa. La estatua seguía ahí, pero ¿estaba un poco más ladeada? ¿Estaba su cabeza girada unos grados hacia donde yo estaba? Un frío me recorrió la espalda. «Es la sombra, es tu imaginación, estás medio dormido», me dije. Me forcé a levantarme, a encender la luz principal del estudio. Parpadeé bajo la luz fluorescente. Allí estaba, exactamente en el mismo lugar, con su espalda hacia mí, tal y como la había dejado. Respiré aliviado. Claro, fue mi mente jugándome una mala pasada. Me acerqué sintiéndome un idiota. Y fue entonces cuando lo vi. En la base de porcelana blanca, justo donde no estaba antes, había un pequeño y delgado rasguño, como si alguien te la hubiera movido y raspado contra la madera de la repisa. Y en el silencio absoluto de la noche, juré que esa sonrisa leve se sentía un poco más ancha. La pulsera de Valeria en el suelo del estudio me heló la sangre. No era solo que estuviera ahí, era como estaba. No descansaba sobre la alfombra, sino que yacía torcida, como si se la hubieran arrancado de un tirón. Mi hermana es ordenada hasta lo obsesivo. Jamás habría dejado su pulsera favorita así. La recogí. La plata estaba fría, anormalmente fría. La guardé en el bolsillo sintiendo una punzada de culpa. No le dije nada cuando me llamó por la tarde. Su voz sonaba normal, distante. «Oye, ¿viste mi pulsera? Creo que se me perdió en tu casa». Le mentí. Le dije que la buscaría. «No quería que volviera». «No todavía». Esa noche la coloqué de nuevo en su caja. Pero el ritual ya no me pareció una tontería. Cada movimiento lo hacía con una precaución exagerada, como si manejara explosivos. La caja fue al fondo del armario, bajo una pila de suéteres viejos. «Allí te pudras», pensé. El sueño no vino. Me quedé tumbado mirando al techo, escuchando los sonidos de la noche. El refrigerador zumbaba. Un coche pasaba ocasionalmente, y entonces un nuevo sonido se coló entre los demás. Un sonido seco, metálico, como un pequeño clic. Me senté en la cama conteniendo la respiración. Nada, solo silencio. Me acosté de nuevo, forzándome a relajarme. Y entonces otro clic, esta vez un poco más claro. Venía del armario. Me levanté. El corazón me golpeaba las costillas. Avancé a tientas en la oscuridad hasta la puerta del armario. Puse la mano en la madera. Estaba quieta. Silencio total. Me arrodillé y miré por la rendija bajo la puerta. Oscuridad. Al día siguiente el cansancio me nublaba la vista. Tenía que sacarla de ahí. La caja pesaba un poco más, o quizá era mi imaginación. La abrí con dedos temblorosos. Allí estaba, con su sonrisa de paciencia infinita. La examiné con una lupa, buscando cualquier detalle.
Y entonces, bajo la luz cruda del comedor, lo vi. No era un rasguño. En la base, casi imperceptible, había una palabra grabada con una letra minúscula y temblorosa, como si alguien te lo hubiera hecho con la punta de un alfiler. Una sola palabra que no lograba descifrar del todo. Empezaba con C, o quizá con G. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cuidado? ¿Giro? No podía enfocarla. La dejé sobre la mesa del comedor, decidido a fotografiarla con mejor luz después. Fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando regresé no habían pasado ni 30 segundos, y una gota de sudor frío me recorrió la espalda. La estatua no miraba hacia la ventana, como la había dejado. Ahora su cabeza, solo su cabeza, estaba ligeramente ladeada, y su vacía mirada de porcelana apuntaba directamente hacia el sillón donde Valeria se había sentado a cenar. Fue en ese momento de puro y silencioso terror cuando el papel del manual, que había dejado junto a la caja, se movió. Una suave brisa lo empujó hacia mí, como si una mano invisible lo hubiera arrojado. Cayó a mis pies, y allí, en el reverso que nunca había mirado, había una línea de texto escrita a mano, con una tinta marrón y desvaída. Decía, regla 4, no dejes que toque a quien no juega. La regla número 4 se clavó en mi mente como un cuchillo. No dejes que toque a quien no juega. Y Valeria la había tocado con desdén, girándola con el dedo. La fría sensación de culpa se mezcló con el pánico. La llamé de inmediato. Su voz sonaba, plana. ¿David? ¿Qué pasa? No había rastro de su usual energía. Vale, ¿estás bien? ¿Te sientes rara? Un silencio demasiado largo. Solo estoy cansada. Ese sueño anoche fue muy vívido. No me dijo nada más. Colgó. Pasé el día entero en vilo, mirando la estatua que ahora permanecía en la mesa del comedor, como un centinela mudo. No me atrevía a tocarla para guardarla. Su presencia lo llenaba todo. Y el frío, ese maldito frío que antes solo estaba en el armario, ahora se extendía lentamente desde la habitación donde ella estaba. Al anochecer no pude más. Fui a su apartamento. Me abrió la puerta y contuve una exclamación. Estaba pálida, con unas profundas ojeras moradas. Llevaba un suéter grueso, aunque dentro hacía calor. «Tienes mala cara, Val», le dije, intentando sonar calmado. «Es que tengo frío, David, un frío que no se quita». Sus dedos, cuando tomó una taza de té, tenían un tono grisáceo como la porcelana. Fue entonces cuando lo notó. «Mi pulsera», murmuró frotándose la muñeca. «La extraño». Sentía que me protegía. Su mirada se perdió. «Anoche soñé con el niño de tu estatua». No estaba sonriendo. Lloraba. Y sus lágrimas eran como agujas. Regresé a mi casa convertido en un manojo de nervios. Busqué desesperadamente en internet, en foros oscuros, cualquier mención a la estatuilla. Encontré hilos borrados, comentarios fragmentados. Nunca la mires a los ojos. Oh, el frío se queda. Hasta que en un foro escondido di con una foto en blanco y negro, granulada. Era una foto de grupo familiar, de principios del siglo pasado. Todos vestidos de negro, caras serias. Y en el centro, en una pequeña mesa, estaba ella. La misma estatua. Pero lo que me detuvo el corazón fue que los rostros de todas las personas en la foto estaban desenfocados, borrosos, como si una mancha de tinta les hubiera cubierto los ojos. No era una mancha, era la estatua. Había tomado algo de ellos. Cerré la laptop sudando frío. Mi mirada cayó de nuevo sobre la figura en la mesa. La luz de la luna le daba directamente. Y esta vez no hubo duda. No fue un reflejo, no fue mi imaginación. La sonrisa leve y serena se había curvado. Ahora era una mueca amplia, burlona y grotescamente feliz. Había cruzado la línea. Había perdido. Y en el silencio absoluto de la habitación, sentí que el frío se cerraba a mi alrededor como un puño. Oye, sé lo que estás pensando en este momento. Yo jamás habría abierto esa caja, ¿verdad? Es fácil decirlo cuando estás del otro lado de la pantalla. Pero dime en los comentarios, ¿realmente te irías a dormir con esta historia dando vueltas en tu cabeza sin saber cómo termina? Suscríbete al canal y activa la campanita ahora, en este instante, antes de que sigas, porque en Storyland Red, las historias no te sueltan tan fácilmente. La próxima que cuente podría ser la que te haga dormir con la luz encendida. Déjame un no la mires en los comentarios si crees que hubieras aguantado el juego mejor que yo. ¿Crees que la estatua puede seguir a alguien a través de una pantalla? Tus teorías me ayudan a seguir investigando. No te quedes con la duda, suscríbete, porque el verdadero terror no es lo que cuento,
Es lo que todavía no has escuchado. Y créeme, lo peor siempre está por venir. El frío ya no era una sensación, era una presencia física. Mi departamento se había convertido en una nevera. Podía ver mi propio aliento formando nubes blancas en el aire, incluso a plena luz del día. El frío nacía de la estatua, que seguía en la mesa del comedor. Ya no me atrevía a moverla. Sentía que cualquier contacto directo sería como firmar mi propia sentencia. Valeria empeoraba. La llamaba cada hora. Su voz era un hilo débil, quebrado por escalofríos que no cesaban. Tengo tanto frío, David. Y oigo susurros. No eran sueños ya. Eran voces que le hablaban desde los rincones de su propia casa, repitiendo una y otra vez la misma palabra: juega. Una noche no pude con la angustia. Fui a su apartamento sin avisar. La encontré sentada en el suelo de la sala, abrazando una estufa eléctrica al máximo, pero su piel estaba helada al tacto. Lo más aterrador eran sus ojos. Miraba fijamente la pared vacía, pero su mirada no tenía enfoque. Era la mirada vidriosa y serena de la estatua. «Él quiere que siga jugando, David», me susurró sin voltear a verme. Dice que el juego no ha terminado, que solo se ha expandido. El pánico se apoderó de mí. No era solo yo, la maldición o lo que fuera. Había saltado hacia ella por haberla tocado. La regla 4 no era una advertencia, era una profecía. La estaba convirtiendo en otra pieza del juego, en otra jugadora forzosa a punto de volverse loca. La acosté en su cama bajo mantas y mantas. Prometí que arreglaría todo. Regresé a mi casa corriendo con una rabia ciega y desesperada. Iba a destruirla. Iba a tomar un martillo y reducir esa cosa a polvo de porcelana. Abrité la puerta de mi departamento. La luz del comedor estaba apagada, pero la luna iluminaba suficiente. Me detuve en seco, la sangre helándose en mis venas. La estatua ya no estaba en la mesa del comedor. Un sonido me hizo girar hacia el pasillo. Un suave arrastre, como si algo pesado y pequeño se estuviera deslizando por el piso de madera. Provenía de mi habitación. Avancé con el corazón en la garganta. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. La empujé lentamente. Allí, en el centro de mi cama, sobre la almohada, estaba la estatua. No estaba de espaldas. No estaba de frente. Estaba de lado, apoyada sobre su base, con su cabeza girada en un ángulo antinatural, mirándome fijamente. Y en su mano de porcelana, sostenía con sus diminutos dedos la pulsera de plata de Valeria, aquella que yo había escondido en mi bolsillo días atrás. No había llegado hasta allí arrastrándose. Había caminado y había saqueado mis pertenencias para dejarme un mensaje claro. No importaba dónde la escondiera. No importaba a quién intentara proteger. Ella podía llegar a cualquier lugar. Y lo sabía todo. La imagen de la estatua en mi cama, con la pulsera de Valeria en su mano, quebró algo dentro de mí. El miedo se cocinó a fuego lento hasta convertirse en una rabia hirviente. Esto ya no era un juego sobre mi cordura, era una invasión. Una guerra declarada contra mi hermana. No toqué la estatua. La observé desde la puerta, sintiendo cómo su mirada de porcelana me recorría la piel. «Se acabó», le dije en voz baja, y cerré la puerta de mi habitación encerrándola allí. No importaba. Sabía que las paredes no la contendrían. Fui directamente al apartamento de Valeria. La encontré peor. Estaba temblando incontrolablemente en el sofá, envuelta en 3 mantas. Su piel estaba pálida y húmeda, como mármol sudoroso. «David», susurró. Sus ojos vidriosos se clavaron en mí. «El niño ya no llora. Ahora canta. Una canción de cuna sobre quedarse dormido para siempre». Le agarré las manos. Estaban heladas, rígidas. «Val, escúchame. Esto es por la estatua, por haberla tocado. Tenemos que enfrentarla juntos ahora». Su negativa fue un quejido. No puedo. Si vuelvo se enfadará». «Ya está enfadada, Val. Y te está matando», le grité sacudiéndola suavemente. La desesperación le devolvió un poco de lucidez a su mirada. Asintió débilmente. La traje de vuelta a mi departamento. El aire era gélido, como si estuviéramos entrando en una cámara frigorífica. La puerta de mi habitación seguía cerrada. Desde el otro lado, un silencio absoluto y pesado, mucho más aterrador que cualquier ruido. Abrí la puerta. La estatua ya no estaba en la cama. Ahora estaba en mi escritorio de frente, mirando directamente hacia la puerta como si nos hubiera estado esperando. La pulsera de Valeria yacía a sus pies. Valeria dio un grito ahogado y se aferró a mi brazo. «Ahí está», sollozó. «¿Qué quiere?».
Le pregunté a la habitación helada, desafiante. Fue entonces cuando lo oímos. No un sonido físico, no una vibración en el aire. Fue una voz que se implantó directamente en nuestras mentes, fría, clara y antigua, como el crujir del hielo en un lago profundo. El juego no puede tener solo un jugador. El ciclo debe continuar. Uno ocupa el lugar del otro. Es la regla eterna. Miré a Valeria. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. ¿Ocupar el lugar? Balbuceé. La voz resonó de nuevo en nuestros cráneos. Uno debe tomar la vigilia. El otro gozará la libertad. Ella tocó la forma. Ella es el recipiente ideal. Su miedo es delicioso. La estatua no se movió, pero su intención era clara. Ofrecía un trato perverso. Uno de los dos debía convertirse en lo que ella era. En la próxima estatua, en el próximo anfitrión de esa conciencia antigua, para que el otro fuera libre. Era la verdadera regla del juego. No se trataba de aguantar, se trataba de sacrificarse. Valeria, impulsada por un pánico ciego, se lanzó hacia el escritorio con un grito desgarrado. «Déjanos en paz». Sus dedos cerraron alrededor del cuerpo de porcelana, intentando arrojarla contra la pared. Pero en el instante en que hizo contacto, su grito se cortó. Se quedó inmóvil, paralizada, con la estatua firmemente agarrada en sus manos. ¡Val!, grité corriendo hacia ella. Sus ojos, llenos de un terror indescriptible, se encontraron con los míos. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Y entonces lo vi. El color comenzó a drenarse de su piel, empezando por sus manos que agarraban la figura, tomando un tono grisáceo, pétreo y frío. La textura de su piel empezaba a cambiar, a volverse lisa y brillante como porcelana. El grito se me heló en la garganta. Vi cómo el gris de la porcelana subía por los brazos de mi hermana como una venenosa marea de pintura. Sus dedos, aún aferrados a la estatua, ya no eran de carne. Eran figuras pálidas y rígidas, fusionándose con la propia figura. Su boca, aún abierta en un mudo grito, comenzaba a perder su suavidad. Sus labios tomaban un contorno duro y definido. «No, no», rugí arrancando la estatua de sus manos. El contacto con la porcelana era como tocar hielo seco, un frío que quemaba. La tiré al otro lado de la habitación. Cayó sobre la alfombra con un golpe sordo, pero no se rompió, ni una grieta. Me abalancé sobre Valeria sacudiéndola. «Val, lucha». Sus ojos, los únicos que aún parecían vivos, me miraron con un pánico que me partió el alma. Movió los labios, forzando un sonido que era poco más que un susurro de aire helado. «David no puede respirar». Su pecho ya no se movía. La petrificación alcanzaba su cuello, extendiéndose como yeso rápido por su piel. No era solo un cambio de color, era una transformación física monstruosa. La estaba convirtiendo en una copia de sí misma. En la próxima estatua, el recipiente ideal, la desesperación me nubló la vista. No había un martillo lo suficientemente fuerte, no había fuego lo suficientemente caliente. Solo quedaba la locura. Recordé la investigación, los foros, las historias de posesión, y recordé una frase, una sola línea en un foro borrado. No se puede destruir la prisión, pero se puede cambiar al carcelero. Agarré la estatua del suelo. No me importó el frío que me entumecía los dedos. Su mirada burlona pareció intensificarse. ¿Iba a suplicar? ¿A negociar? No. La llevé al baño, frente al espejo grande. La coloqué en el lavabo forzándola a mirar su propio reflejo. ¿Te gusta observar? Le escupí con la voz rota. ¿Te gusta jugar? Pues juega contigo misma. No esperaba que funcionara. Era un acto de rabia pura. Pero entonces, la voz glacial regresó a mi mente, pero esta vez no era serena. Era un grito agudo de furia y confusión. No, el reflejo es un vacío. Es una prisión sin salida. El frío en la habitación se intensificó hasta doler. El vapor de mi aliento se congeló en el aire. Vi en el espejo como el gris que cubría a Valeria en la otra habitación se detenía. Un quejido débil, un verdadero jadeo de ser humano, salió de sus labios medio petrificados. Funcionaba. La estaba distrayendo, forzándola a enfrentar su propia naturaleza en el reflejo. Corrí de vuelta con Valeria. El gris había retrocedido unos centímetros, dejando la piel de su cuello manchada y amoratada, pero viva. Sus ojos me suplicaban, «Agárrame», jadeó con un hilo de voz. «No me dejes ir». La abracé con fuerza, ignorando el frío mortal que emanaba de su cuerpo.
Era como abrazar una escultura a medio hacer. En el baño la voz en mi mente rugía, llena de un odio milenario. La batalla no había terminado. Solo había encontrado un nuevo campo. Mi hermana era el territorio, y yo acababa de plantar una bandera. El silencio que siguió fue más aterrador que la voz. El frío no se fue, pero perdió su cualidad agresiva, como un animal herido que retrocede a su guarida. En mis brazos Valeria jadeaba, aspirando el aire helado en bocanadas cortas y dolorosas. El gris pétreo se había detenido en sus hombros y cuello, dejando su piel con un moteado violáceo y una textura extrañamente rígida, como cera fría. No estaba curada, estaba en pausa. La llevé a mi cama. Le quité las mantas congeladas y la envolví en otras. Su cuerpo temblaba con espasmos incontrolables. Sus ojos, ahora los únicos completamente humanos en su rostro semitransformado, no me miraban a mí. Miraban con terror hacia la puerta del baño. ¡Ya no! «Canta», logró decir, su voz un crujido áspero. «Ahora calla, y el silencio es peor». Dejé que se durmiera exhausta y me acerqué al baño. La estatua yacía en el lavabo donde la había dejado. Ya no emitía esa aura de burla segura. Parecía inerte, solo un pedazo de porcelana, fría. Pero cuando me atreví a tocarla para guardarla, un escalofrío tan intenso que fue casi un dolor recorrió mi brazo. El mensaje era claro. La batalla había terminado en un alto al fuego, no en una rendición. La coloqué dentro de su caja de madera, pero esta vez no la encerré en un armario. La puse en una estantería a la vista. Como se coloca un trofeo de una guerra que no se quiere recordar, era una advertencia mutua. Las semanas siguientes fueron un lento y agonizante proceso de vuelta a una normalidad que ya nunca sería real. El frío en el departamento se atenuó, pero nunca se fue del todo. Valeria se recuperó físicamente, pero la petrificación dejó secuelas. Su piel es siempre pálida, y en días fríos adquiere un tono grisáceo y se vuelve tan rígida que apenas puede moverse. Los médicos no encuentran explicación. Ella lo llama el resfriado de porcelana, y no puede estar cerca de un espejo sin que un pánico visceral la paralice. Yo, por mi parte, gané. Sobreviví al juego. Pero la victoria sabe a ceniza y a un silencio culpable, porque anoche, mientras revisaba unos viejos papeles, encontré la caja. Sin querer, sin intención, la abrí. La estatua seguía ahí, pero ya no era la figura de un niño. La porcelana había cambiado, adoptando una forma levemente diferente, más familiar. La sonrisa burlona se había esfumado, reemplazada por una expresión de serena y paciente expectación. Y en la base, donde antes estaba ese rasguño y esa palabra ilegible, ahora había una nueva inscripción, grabada con la finura de un gusano sobre la superficie blanca. Es mi nombre, no es una maldición, es un pase, es el testigo que ahora, voluntariamente o no, he recogido. El juego no ha terminado, solo está esperando a que yo encuentre a alguien más, a un nuevo jugador, a quien pasarle esta antorcha envenenada. La estatua ya no me quiere a mí, yo soy el guardián ahora, el que conoce las reglas, y el hambre de la entidad que habita en ella es eterna. Así que miro la caja cerrada sobre mi estante, y me pregunto no si lo haré, sino cuándo. Cuándo el peso de la culpa y la soledad será más fuerte que el miedo. Cuándo buscaré a alguien a quien contarle la historia de un juego de mesa que encontré en un mercadillo, y le mostraré la figurilla diciéndole, no es nada, solo una tontería. ¿Pero quieres jugar? Y ahí lo tienen. No fue un final de película. No hubo un héroe. Solo hubo un sobreviviente y una caja de madera que ahora guardo a la vista, no como un recuerdo, sino como una advertencia de lo que vive entre nosotros, esperando un descuido, una curiosidad tonta. La estatua ya no me mira a mí, pero quizá pronto esté mirando a alguien más. ¿Tú qué harías? Si esta caja apareciera en tu puerta, ¿la abrirías? ¿Jugarías? Déjamelo saber en los comentarios. De verdad me muero por leer sus teorías y lo que habrían hecho en mi lugar. Si esta historia se te quedó grabada en la piel como a mí, no olvides suscribirte a Storyland Red y activar la campanita. Esto no termina aquí. Solo es el primer capítulo de muchas más historias que quiero contarles. Historias que no se olvidan tan fácilmente. Comparte este video con esa persona que crees que aguantaría el juego, con ese amigo al que le encanta el terror de verdad. Entre más seamos en esta comunidad, más fuertes seremos contra la oscuridad. O quién sabe, quizá entre más seamos, más historias como esta podrán encontrar un nuevo
jugador. Cuídense mucho. Y recuerden, no todos los juegos están hechos para ganar. Algunos solo están hechos para sobrevivir.